sea, el tema acá es a reducir, y lo hemos dicho, la justicia en Puebla, pues viene de una persona, ¿no? Y lo hemos estado viviendo. Acá hay mujeres, ejemplos de mujeres, que igual que Lidia Cacho, fueron aprehendidas, llevadas, mujeres de edad, que las fueron aprehendidas, llevadas a la cárcel, desnudadas, y todo eso porque los judiciales los estaban molestando por el tema de la vivienda. Aquí están y ellas se atrevieron a denunciar. Claro, no es el de Lidia Cacho, pues tiene mucho más exposición a los medios y eso. El tema no es eso, o sea, el tema es hacer ver que en Puebla estamos viviendo en un subdesarrollo político y más en un tema de justicia, de la aplicación de la justicia. En ningún momento podemos pedir y hacer miles de propuestas y que funcionen y ver transformada la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas si no empezamos por un tema fundamental que es la aplicación del Estado de Derecho. ¿Para qué queremos nosotros hacer miles de leyes como ya hay si en el Estado de Puebla no se aplican? Si ni siquiera se baja aquí el presupuesto. Y los ejemplos están, o sea, ¿cómo entiendes tú que 10 años para entregar un título de propiedad, después de haberlas engañado, quitado, metido a la cárcel, sacado para presiones políticas, y las mujeres no tenían ni seguridad? Ya deja seguridad física, seguridad jurídica, y están acá, yo no lo estoy inventando, aquí están las testigos. Entonces, no es sacar un tema, es ver, hacerle ver a los poblanos y a las poblanas que en Puebla existe una realidad. Eso es contrastes, porque de nada sirve hacer propuestas y sabemos que esas propuestas van a pasar los años y no van a tener efecto en ciudadanos, como lo hemos visto ya. 6 años y yo te puedo asegurar que muchos de los programas y propuestas de los gobiernos emanados del PAN están teniendo un impacto importante en la sociedad. Pero vas aquí al Distrito 11, más allá del periférico, y yo digo, esto es otro país, esto sigue siendo los 80. Y no es otra cosa más que la federación tiene que pasar por los estados, en muchas y en la mayoría de las ocasiones, para poder implementar sus políticas y sus presupuestos. Y claro que hay variación entre un estado y otro estado, y claro que hay diferencias entre la violencia y entre todos los temas de un estado a otro estado entre las mujeres. Y eso depende de quién está gobernando a nivel local. Por eso los diputados o los candidatos acá del PAN queremos ser diputados, porque queremos ver, y esa es la primera propuesta de la que hablábamos hace un rato, que lo que ya existe se aplique bien en el Estado de México. El tema del pago pasó en 3 estados, que fue un problema administrativo, que se le pidió disculpas a las mujeres en su momento, se retrasó unos días, pasó en Veracruz, en Puebla, y no me acuerdo en qué otro estado, por razones del sistema administrativo, no salieron los pagos hasta unos días después, como 15 días después, pero sigue el mismo sistema. Y sí se hablaba acá de fortalecer todo ese programa que, bueno, se lleva 2 años funcionando y la verdad están siendo atendidos ya 244,000 niños, ¿no? Que hace 2 años estaban sin ninguna atención, que las mamás o no podían salir a trabajar o los dejaban en condiciones pues que la mamá le dejaba preocupación, podía estar pues mucho más tranquilo. Sí tiene que crecer porque la demanda es impresionante, y aquí como diputados del Partido Acción Nacional pediremos más presupuesto, ¿no? Y pues, mejores cuotas, pero pues todo depende del presupuesto. Es la primera actividad que vamos a llegar a hacer como diputados, ver el presupuesto, y será una de las propuestas. En cuanto a la segunda del desabasto, sí se está viendo el desabasto. En este caso, el problema del desabasto, por ejemplo, en las clínicas de salud, en el sistema de salud que depende de los gobiernos de los estados, son los mismos estados que están comprando las medicinas. Lo que se vio, lo que se ha visto, es que existe una disparidad brutal entre lo que se paga, por ejemplo, por una cafeaspirina en un estado y lo que se paga en el otro. Entonces, ya desde octubre del año pasado, si no me equivoco en la fecha, a través de la Subsecretaría de Salud, lo que se está haciendo ya es empezar a hacer compras consolidadas a nivel nacional a través de licitaciones, porque lo que sí se veía es que recibían de
negociaciones con las farmacias pues son complicadas, había mucho intermediario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí es algo que se está trabajando, es algo que se debe de ver resuelto y en donde se están incluyendo también al IMSS y al ISSSTE exactamente para ahorrar. Hubo un ahorro de 60,000 millones de pesos más o menos con ya la negociación que se hizo de los primeros medicamentos el pasado mes de octubre. En cuanto a eso, no tenemos ahorita noticia de ningún avance. El día de mañana lunes vamos a hacer el viernes, pero por razones de información vamos a estar presentando mañana ante la PGR la denuncia, porque bueno, la estábamos elaborando, mañana la presentamos lunes, y lo mismo hará la dirigencia del partido ante el Instituto Federal Electoral. Siguiente pregunta, Marta. Una sola cosa, se dejó igual a 700 pesos. El tema del pago pasó en 3 estados, que fue un problema administrativo, que se le pidió disculpas a las mujeres en su momento, se retrasó unos días, pasó en Veracruz, en Puebla y no me acuerdo en qué otro estado, por razones del sistema administrativo no salieron los pagos hasta unos días después, como 15 días después, pero sigue el mismo suficiente. Y sí se hablaba acá de fortalecer todo ese programa que, bueno, se lleva 2 años funcionando y la verdad están siendo atendidos ya 244,000 niños, ¿no? que hace 2 años estaban sin ninguna atención, que las mamás o no podían salir a trabajar o los dejaban en condiciones pues que la mamá le dejaba preocupación. Hoy están pues mucho más tranquilos. Sí tiene que crecer porque la demanda es impresionante y aquí como diputados del Partido Acción Nacional pediremos más presupuesto, ¿no? Y pues, mejores cuotas, pero pues todo depende del presupuesto. Es la primera actividad que vamos a llegar a hacer como diputados, ver el presupuesto y será una de las propuestas. En cuanto a la segunda del desabasto, sí se está viendo el desabasto. En este caso, el problema del desabasto, por ejemplo, en las clínicas de salud, en el sistema de salud que depende de los gobiernos de los estados, son los mismos estados que están comprando las medicinas. Lo que se ha visto es que existe una disparidad brutal entre lo que se paga, por ejemplo, por una capiaspirina en un estado y lo que se paga en el otro. Entonces, ya desde octubre del año pasado, si no me equivoco en la fecha, a través de la Subsecretaría de Salud, lo que se está haciendo ya es empezar a hacer compras consolidadas a nivel nacional a través de licitaciones, porque lo que sí se veía es que recibían el dinero en muchos estados y los medicamentos ya que costaban mucho más porque no llegaban todos los medicamentos. Las negociaciones con las farmacias pues son complicadas, había mucho intermediario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí es algo que se está trabajando, es algo que se debe de ver resuelto y en donde se están incluyendo también al IMSS y al ISSSTE exactamente para ahorrar. Hubo un ahorro de 60,000 millones de pesos más o menos con ya la negociación que se hizo de los primeros medicamentos. En Acción Nacional estamos convencidos y estamos trabajando principalmente porque la mujer tenga las mismas igualdades de oportunidades que los hombres. ¿Y por qué hablar tanto de la mujer y hacer un paréntesis o especificar a la mujer? Porque el rezago de muchos años tiene que forzar a hacer un trabajo para las mujeres que sea muchísimo más digamos, dinámico que lo que pueden ser los derechos en general. Estamos por el respeto y el impulso a los derechos humanos que hoy en México todavía no se llevan 100% a las mujeres. Y como ejemplo tenemos el caso de Josina Cruz en Oaxaca, donde a ella le quitaron el derecho de ser presidenta municipal por usos y costumbres. Y ahí el presidente de la República, el INMujeres y Cedesol, nos comprometimos a trabajar con ella en su comunidad, primero apoyándola a todas las mujeres que no recibían ningún apoyo a la que tienen derecho las mujeres
día de mañana